Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Hermanos y nuestros amigos que están en Facebook y que están en YouTube, estamos transmitiendo en directo por Radio Televisión Emanuel. Y en el día de hoy tenemos el discipulado, estamos en el programa Conociendo la Biblia, que les habla el pastor Facundo Covesino. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes quiero pedirle a todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora que nos puedan compartir. Vamos ahora mismo a compartirnos por Facebook para que nos puedan también escuchar y gente se pueda ser edificada con este programa. Vamos a entrar a Radio Televisión Emanuel y vamos a compartir el video, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de el cuerpo, del alma y del espíritu, ¿sí? Ya estamos, este es el discipulado número 3. Es el discipulado número 3 y estamos conociendo la Biblia a través de este programa, ¿sí? Es muy importante que usted pueda compartirlo con sus amigos, con sus conocidos. Compartimos tantas cosas por Facebook. ¿Cómo no vamos a compartir la palabra de Dios? ¿Sí? Tanto por Facebook como YouTube, a todos aquellos que quieran estar en contacto con estas enseñanzas, les pedimos que se puedan suscribir al canal de YouTube también, Radio Televisión Emanuel, y donde dice suscribirse, ahí vamos a darle, vamos a pinchar en suscribirse y ya vamos a estar al tanto de todos los videos que estamos subiendo. En YouTube también los videos de enseñanza están más editados para poderlos entender mejor, así que les invito a que se puedan suscribir al canal. Y ahora vamos a compartir la enseñanza que tenemos para hoy. Recuerde también que tenemos nuestra página web, radiotelevisionemanuel.com, donde también ahí puedes encontrar un listado de las enseñanzas que estamos dando. Así que vamos sin más a pasar a la palabra del Señor para esta mañana. Dijimos vamos a hablar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Unos conceptos que vamos a estar tocando para poder entender este tema. Uno de los conceptos que abordaremos para entender será primero aprender a separarlos, ¿sí? Alma, cuerpo, espíritu, aprender a separarlos. Número 2, el funcionamiento. Y número 3, el orden correcto, ¿sí? El orden correcto para el funcionamiento de nuestro ser. Vamos a hablar de nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. No tenemos mucho tiempo, pero seremos breves para dar un conocimiento acerca de esto. Así que yo les quiero pedir a todos aquellos que tengan la posibilidad de escribir los versículos, de apuntar los versículos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos a leer este verso conocido para poder hablar de nuestro ser. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Este versículo dice claramente que somos un ser y que somos tripartitos, o sea, estamos en tres partes. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Dice que nuestro ser completo, dice este versículo, tiene que ser santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Que tiene que ser apartado, tiene que ser dedicado al Señor. Pero es importante que aprendamos a separarlos y también el funcionamiento de cada uno para que nuestra vida en el Señor pueda ser un poco más sencilla y más llevadera. Por eso es esta enseñanza. Vamos a hablar primeramente del cuerpo, aunque el orden correcto no sería cuerpo, alma y espíritu, sino que sería espíritu, alma y cuerpo. Ese sería el orden correcto. El gobierno en nuestra vida primeramente tendría que ser el espíritu que gobierne nuestra alma, y el alma, por supuesto, gobierne nuestro cuerpo. Lo que nos diferencia al hombre de Dios, a los hijos de Dios, a aquellos que no han recibido al Espíritu de Dios, es el espíritu. Y lo que nos diferencia al hombre de los animales es el espíritu, ¿sí? Los animales son alma y cuerpo, y el hombre que no tiene a Dios es alma y cuerpo. Lo dice la Biblia, que el hombre natural, el hombre animal, lo llama así la Biblia. El apóstol Pablo
al no tener el espíritu, o al tener el espíritu, mejor dicho, dormido o muerto. ¿Sí? Se usa los dos términos. Puede ser que tenga el hombre el espíritu muerto o el espíritu dormido. El espíritu es el que tenemos comunión con Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios creó en el sexto día, dice que Dios creó las bestias y Dios creó entre esas bestias el hombre. No, eso es broma. Dice que Dios creó las bestias y que Dios creó el hombre. Y que Dios luego sopló aliento, sopló el espíritu. Lo que Dios le dio al hombre, diferente a los animales, es ese espíritu. Pero el hombre, fíjese que ya estaba vivo, sino que ese espíritu es el que el hombre tiene para tener esa comunión con Dios. Por eso, cuando dijo Dios que podía comer el hombre de todo árbol del huerto, le dijo que cuando comiera de ese fruto que iba a morir. Y usted y yo sabemos que Adán y Eva comieron de ese fruto, pero naturalmente no murieron. A lo que murió Adán y Eva fue al espíritu. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, que dijo él que él venía a salvar lo que se había perdido, vino a recuperar el espíritu del hombre, ¿sí? Vino a resucitar el espíritu del hombre. Por eso dijo Jesús: el que cree en mí va a vivir. O sea, lo que tiene que resucitar es el espíritu, porque el hombre perdió ese espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces el hombre tiene que recuperar su espíritu para que tome gobierno en todo su ser. Por eso vamos a aprender a separarlos y vamos a ver cómo tiene que funcionar cada uno de ellos. Lo primero entonces, que es el espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos a hablar primeramente entonces del cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos esta pequeña pizarra. Compré una más grande, pero resulta que son de las que no se pueden borrar, así que les pido disculpas. Esta es la pizarra que tenemos de momento, pero yo creo que se ve correctamente. Tenemos el cuerpo. Solamente podemos hablar del cuerpo, que es nuestro envase, ¿sí? El cuerpo, digamos, es nuestro móvil en la tierra, nuestro envase, nuestro organismo físico y material es el cuerpo, es imprescindible. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿sí? La Biblia lo llama al cuerpo también como tabernáculo. La Biblia también lo muestra al cuerpo como tabernáculo. Dice: si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos y eterna en los cielos. Entonces, en la tierra tenemos este tabernáculo, este envase o este cuerpo, el cual tenemos que consagrar al Señor. Sigamos leyendo Romanos 12:1. Vamos a citar, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Que presentéis vuestros cuerpos. Dijimos que todo nuestro ser tenía que ser santificado, y el cuerpo tiene que ser santificado. No podemos decir: este cuerpo pecaminoso, ¿quién me va a librar de él? No me sirve este cuerpo. Este cuerpo es el tabernáculo por el cual tenemos que cuidarlo, es el envase que tenemos para movernos. Si no tuviéramos este cuerpo, no podríamos ir a la iglesia, no podríamos ir a predicar la palabra del Señor, no podría yo estar enfrente de ustedes. Entonces, este tabernáculo, dice la Biblia, tenemos que presentarlo a Dios, tenemos que entregarlo a Dios como un sacrificio vivo, tiene que ser santificado, ¿sí? Tiene que ser dedicado. ¿De qué me serviría el cuerpo si no lo santifico, si no lo dedico a Dios? ¿Sí? Muchos cristianos podemos utilizar nuestro cuerpo para hacer muchas cosas, para sobrevivir, para trabajar solamente, para sobrevivir sobre la tierra, pero el Señor quiere nuestro cuerpo para servicio suyo, ¿sí? Yo le pregunto en este día: ¿usted qué está haciendo con ese envase? ¿Qué está haciendo con su cuerpo? ¿Sí? El cuerpo tiene que ser un instrumento, ¿sí? Un instrumento para servirle al Señor. Entonces, el cuerpo es nuestro medio para alabarle al Señor, es nuestro medio para servirle al Señor.
¿sí? Sin el cuerpo no podríamos entonces hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero el cuerpo tiene que estar alineado, ¿sí? Aquí viene el orden. Nuestro cuerpo tiene que estar alineado con nuestra alma y con nuestro espíritu. Si nuestro cuerpo está cansado, y yo puedo decir, hoy no tengo ganas yo de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas yo de congregarme, mi cuerpo está cansado. Entonces estaríamos gobernados por el cuerpo. El cuerpo tiene que someterse. Mire cuántas veces decimos, no voy a la iglesia porque estoy cansado. Sin embargo, llega el lunes a las 8 de la mañana y me tengo que presentar en mi trabajo. Y aunque mi cuerpo me diga estoy cansado, hoy no tengo ganas de levantarme, yo me presento en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y nosotros tenemos una voluntad sobre el cuerpo y le ordenamos y el cuerpo está el lunes a las 8 de la mañana. Pero sin embargo, para las cosas espirituales, hay veces que no tenemos dominio sobre el cuerpo y el cuerpo nos domina. Estoy cansado, no tengo ganas y no voy a la iglesia, al lugar donde dice la Biblia que tenemos que presentar nuestro cuerpo para ese culto racional, ¿sí? Para ser transformados necesitamos congregarnos y necesitamos que la palabra de Dios haga ese culto racional, me transforme, ¿sí? Entonces no voy a extender mucho hablando sobre el cuerpo. Solamente Romanos 6:12 que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Sabemos que el pecado no es solamente aquello depravado, sino que el pecado es no hacer lo correcto. ¿Sí? Que no reine el no hacer lo correcto en tu cuerpo, sino que tu cuerpo pueda estar en el orden correcto, de modo que les obedezcáis, dice, sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, sea vuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. Entonces, nuestro cuerpo es un instrumento y tiene que ser un instrumento de justicia, ¿sí? Lo tenemos que consagrar a Dios. Así que algo importante que quiero hablarle, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos la duda, escuchado, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando se muere? Cuando morimos, ¿resucitará mi cuerpo? ¿Será posible que mi cuerpo hay que enterrarlo? ¿No se puede quemar el cuerpo? Es una pregunta que tiene alguna gente, pero fíjese lo que dice Primera de Corintios 15:35. Dice la palabra del Señor, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Escuche bien, ¿con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Voy a intentar interpretarle esta palabra a ver si lo puede entender. Dice la Biblia una pregunta, ¿con qué cuerpo vendremos? ¿Sí? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y dice el apóstol Pablo que lo que se siembra no es el cuerpo, sino lo de dentro, ¿sí? O sea, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro espíritu es lo que se siembra y es lo que el Señor va a resucitar. Pero dice que el cuerpo da un cuerpo nuevo, ¿sí? Quiere decir que este envase que tenemos, que puede durar 50, 60, 70, 80 años, tiene una caducidad. Una vez que caduque el cuerpo, no va a volver a resucitar el mismo. Dios tiene un cuerpo nuevo preparado. Quiere decir que si yo muero sepultado o yo soy incinerado o yo soy como sea el cuerpo, Dios tiene preparado un cuerpo nuevo. Así que no se preocupe por su cuerpo, porque Dios tiene para usted un cuerpo nuevo. Ahora tenemos el cuerpo que tenemos, ¿sí? Con diferentes capacidades, pero cada uno tiene el cuerpo que Dios le ha dado y no nos podemos quejar de nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo
y Dios tiene preparado un cuerpo nuevo para nosotros. Amén. Pero entonces, si usted ve, estamos ese versículo en 1 Corintios 15, si lee el verso 44, dice la Biblia que si se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. ¿Sí? Lea ese versículo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice la Biblia. Por eso cuando Jesús resucitó, dice que los discípulos no lo reconocían, porque Jesús venía con un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. ¿Sí? Dice, hay cuerpo animal, el cuerpo que tenemos, la Biblia lo llama, lo considera cuerpo animal, pero vamos a resucitar con un cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a hablar del alma. Así podemos avanzar porque tenemos solamente de 30 a 40 minutos, que son las enseñanzas que estamos dando. Y vamos a seguir hablando del alma. Vamos a hablar número 2 del alma. En el alma, ¿sí?, podemos encontrar, es el asiento, digamos, de los sentimientos. Sentimientos o emociones, que no me entra, pero es o sentimientos o emociones. Número 2, encontramos la inteligencia. Eso pasa por una pizarra tan pequeña. La inteligencia. Y número 3, la voluntad. En el alma entonces encontramos sentimientos o emociones, ¿sí? Encontramos la inteligencia y encontramos la voluntad en nuestra alma. Entonces, quiero mostrar algunos ejemplos. En Salmo usted va a encontrar el rey David cuando escribe los Salmos, por ejemplo, mi alma está en angustia, ¿por qué te turbas dentro de mí? Podemos ver que el alma es frágil, ¿sí? Podemos ver características del alma, vamos a ver características positivas y también negativas, ¿sí? Primero vamos a hablar de las positivas. El alma tiene un gran potencial, ¿sí? El alma hay un gran potencial por desarrollar, por eso el mundo que no conoce a Dios desarrolla el alma a niveles muy grandes. Cuando hablamos de inteligencia, por ejemplo, ¿sí? La inteligencia viene de nuestra mente y es de nuestro cerebro. ¿Sabe usted que el cerebro se puede desarrollar? Por eso los animales tienen un tipo de inteligencia, los hombres tienen otro tipo de inteligencia. Y dentro de los hombres podemos encontrar diferentes tipos de inteligencia según la dote que Dios le haya dado a cada uno. Dios nos ha dado a todo el cerebro y la mente para poder desarrollar la inteligencia. Algunos la desarrollan más, otros la desarrollan menos. Pero lo que quiero decir es que el alma tiene gran potencial para desarrollar. Sí, el mundo ha desarrollado grandemente la inteligencia, por ejemplo, para la tecnología, para la ciencia. También los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos y las emociones. Gran parte del mundo está hoy trabajando para poder tener control en su alma. Por eso la iglesia tenemos que poder saber separar el alma y el espíritu, para poder vivir en las cosas del Espíritu. Por eso esta enseñanza siento que sea tan corta, pero seguiremos más adelante y profundizando. Tenemos que aprender a separar el alma y el espíritu, porque el mundo sabe controlar sus sentimientos, sabe controlar la inteligencia y sabe controlar la voluntad. De hecho, hay mucha gente que se supera en este mundo, mucha gente que se ha autosuperado y no ha necesitado de Dios para superarse, no ha necesitado de Dios para arreglar sus sentimientos, ¿sí? Hay veces que hemos tenido la iglesia solamente para sanar nuestros sentimientos, ¿sí? Pero el trabajo de la iglesia es superarse en el espíritu, crecer en el espíritu, para que el espíritu pueda gobernar sobre los sentimientos. Vemos entonces, por ejemplo, a David en los Salmos. Él dice, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Dice, mi alma está en angustia. Entonces, el alma tiene que ser controlada. Dice David, alma mía, bendice al Señor. O, alma mía, alaba al Señor. Y no te olvides su beneficio. Entonces, el alma podemos verla
como que es susceptible, el alma es frágil, ¿sí? Tiene las cosas positivas, ¿sí? La cual el mundo ha aprendido a sujetar el alma, pero no tiene el potencial en el espíritu. Entonces, el alma tiene también sus características negativas, y es que el alma es sentimental y emocional. Por eso en la iglesia tenemos que aprender sobre el alma para poder sea gobernada por nuestro espíritu. El alma, para que usted sepa, en la Biblia es figura de la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma, ¿sí? El alma es el blanco de Satanás, ya que el alma puede ser fácilmente manipulable, ¿sí? El alma puede ser susceptible y es frágil. El alma puede ser engañada muy fácilmente. ¿Por qué? Porque si no se sujeta al espíritu, ¿sí? Que es, digamos, la cabeza en nuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo. Si el alma no se sujeta al espíritu, puede ser engañada fácilmente por Satanás. Por eso es un blanco. Y por eso es figura de la mujer, porque al principio Satanás engañó a Eva. Eva tenía que estar sujeta a su cabeza, o sea, a su marido, a su esposo. Entonces, por eso es figura de la mujer, porque el alma tiene que estar sujeta. ¿Me está entendiendo? Por eso dice que la mujer es frágil, ¿sí? Es frágil. No quiere decir que todas las mujeres sean frágiles, ni que todas las mujeres tengan un segundo lugar, sino que estamos hablando en figura, ¿sí? Una mujer hoy puede tener más autoridad, como lo explico, para no irnos del tema, pero puede tener, si está ordenada en su espíritu, alma y cuerpo, puede tener más autoridad que un hombre que no está ordenado. ¿Me está entendiendo? Pero en el vínculo familiar siempre la cabeza va a ser el hombre, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, para no cambiar el tema, el alma en la Biblia muchas veces la vamos a encontrar como la figura de una mujer. Entonces, la mujer que está sometida es la ayuda perfecta. Pero la mujer que no está sometida a su cabeza es una ayuda que no nos va a servir. Lo mismo el alma. Si está sujeta al espíritu, va a ser de gran beneficio. Si no está sujeta, nuestra alma nos va a hacer errar. ¿Me está entendiendo? Por eso estamos aprendiendo a separar el alma y el espíritu. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? ¿Sí? ¿Qué pasa hoy con la iglesia? ¿Por qué, si es correcto lo que estoy enseñando en esta mañana, en este día? La iglesia hoy vemos que se mueve en grandes esferas del alma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos una misma mente, tenemos un mismo espíritu. Sin embargo, usted ve la iglesia hoy que está totalmente dividida, ¿sí? Totalmente dividida en diferentes pensamientos. Ahí nos damos cuenta que la iglesia todavía está en el alma. Porque si la iglesia estaría en el espíritu, estaríamos todos perfectamente conectados, ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos el nivel, el gobierno correcto y la perfección en el espíritu como Dios quiere, la iglesia hoy estaría más unida en la manera de pensar y en la manera de tener visión. Pero ¿por qué la iglesia hoy está partida, digamos, o está muy desunida? Porque todavía reina de alguna manera el alma, ¿sí? Y cuando reina el alma, ¿sí? La Biblia lo ve cuando está más el alma sobre el espíritu. La Biblia nos llama que todavía somos niños espirituales. O sea, como el niño todavía no tiene autoridad, ¿sí? Nuestro espíritu todavía es niño, no está la autoridad correcta, ¿sí? Espero que me pueda entender y me pueda explicar en esta mañana. Entonces, por eso vemos que todavía en la iglesia todavía reina el alma en la vida de muchos de nosotros, ¿sí? Reina mucho los sentimientos, ¿sí? Mucha gente no se mueve por el espíritu, se mueve por sentimientos. Por eso usted va a ver gente que va de una iglesia a otra
y dice, Dios me dijo que esté en esta iglesia, y un mes o 2 meses después dice, Dios me mostró que me vaya. Entonces muchos se mueven por sentimientos, se mueven por emociones. Vamos a buscar la iglesia donde yo pueda sentir más. ¿Me está entendiendo? Emociones y sentimientos. Por eso necesitamos aprender a separarlos, ¿sí? Entonces el alma es muy fácil que sea manipulable, ¿sí? El mismo Satanás puede manipular nuestra alma si no aprendemos el orden correcto. El alma es engañosa. Son las características negativas, podemos decir, de nuestra alma. Ahora, cuando el alma está sujeta de la manera correcta, está en el orden correcto, nuestra alma es una bendición. Nuestra alma es una bendición. Salmo 143, verso 11, quiero citar en esta mañana. Dice, por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Sí? Escuche bien lo que dice David. ¿Sí? Vimos que David tenía problemas con su alma. ¿Sí? Su alma estaba en angustia, su alma se abatía. Como usted y yo sufrimos muchas veces esos ataques en nuestra alma. Pero dice David, por la palabra del Señor, me vivificarás y por tu justicia sacarás mi alma de angustia. David estaba pasando, de hecho pasó por muchas angustias, su alma estaba en angustia, pero él declaraba por la palabra que él iba a ser vivificado. Él declaraba por la palabra que Dios el Padre iba a sacarlo de angustia. ¿Sí? Entonces el espíritu de la palabra es lo que hace que nuestra alma, ¿sí? Nuestra alma pueda salir de esas situaciones que a veces nos encontramos, de depresión, de que no tengo ganas, de autoacusaciones que tenemos, ¿sí? Eso es problemas que tenemos en nuestra alma, y nuestro espíritu está afligido, o sea, nuestro espíritu lo tenemos cautivado. Por eso es necesario que podamos separar estas 3 cosas para que nuestro espíritu pueda tomar el lugar correcto. ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente entonces del espíritu. Estoy yendo muy rápido en esta mañana porque hemos decidido hacer estos videos de enseñanza discipulado 30 a 40 minutos. Entonces necesito avanzar. Entonces vamos a hablar del espíritu. La Biblia saca el espíritu con minúscula, el espíritu del hombre, ¿sí? Entonces, en el espíritu del hombre, que es donde tenemos comunión con Dios, ¿sí? Vamos a tener entonces comunión. En el espíritu está la comunión. En el espíritu tenemos la percepción. En el espíritu tenemos percepción, ahora le voy a decir qué es. Y en el espíritu tenemos, vamos a decir, la memoria. Vamos a decir la memoria espiritual, o la memoria o la inteligencia espiritual. Ahora se lo voy a hablar, ¿sí? Entonces hemos dicho que tenemos comunión, el espíritu, en nuestro espíritu donde tenemos comunión con el Espíritu de Dios, ¿sí? Fuimos diseñados para tener comunión con Dios, y lo que de nosotros tiene comunión con el Espíritu de Dios es nuestro espíritu, ¿sí? No nuestra alma. La relación con Dios la tenemos en nuestro espíritu, y desde nuestro espíritu ordenamos a nuestra alma, ¿sí? Entonces, un hombre con el espíritu dormido, con el espíritu muerto, o que su espíritu no esté lo suficientemente crecido, no puede tener una correcta comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar a nuestra vida, el Espíritu de Dios viene a morar con nuestro espíritu, y a través de nuestro espíritu santificamos todo nuestro ser. Entonces, la comunión en el espíritu, y si tendríamos que tener comunión con los hermanos,
¿dónde sería? En el espíritu también. Si bien cuando nos reunimos tenemos comunión con los hermanos en nuestro cuerpo, porque pasamos tiempo juntos, tenemos comunión con nuestra alma, porque nos edificamos unos a otros, nos hablamos unos a otros, nos amamos unos a otros, pero la correcta comunión también tendría que ser en el espíritu. Por eso Pablo dice en una ocasión, yo no estoy presente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu, ¿sí? En el espíritu. Lo segundo entonces que hay aquí es la percepción. ¿Qué es lo que es la percepción? Es lo que percibimos por el espíritu. Diferente a decir que nos parece algo, ¿sí? Como se suele decir el sexto sentido. A mí me parece que ese pastor que está enseñando allí, no, eso es el sexto sentido, ¿sí? ¿Cómo puedo usar la palabra? Bueno, vamos a dejarlo así, el sexto sentido, pero la percepción es un discernimiento espiritual, ¿sí? La percepción es el discernimiento espiritual. A ver si le puedo enseñar algún ejemplo. Cuando el apóstol Pedro está con Jesús y Jesús le dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo el Señor, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que estaba Pedro activando en su vida era la percepción. Ese percibir las cosas espirituales solamente lo tiene nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu tiene la capacidad de discernir y de percibir espiritualmente. Diferente a los dones, ¿sí? Los dones espirituales son aquellos que uno puede tener una palabra de ciencia, ¿sí? Puede venir una profecía, puede venir un discernimiento, pero como don, no como desarrollado nuestro espíritu, ¿sí? La percepción es algo que se tiene que desarrollar en nuestro espíritu. Y tercero, la memoria o la inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? Que nosotros en nuestro espíritu tenemos una genética que desarrollar, ¿sí? Tenemos una genética espiritual, ya que dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que hay algo ya en nosotros, cuando Dios nos dio el espíritu, ya hay algo que está destinado, ¿sí? El espíritu es eterno, el espíritu es eterno. No se confunda con esto. El espíritu es eterno, entonces hay una genética y hay una memoria espiritual que hay que, descifrar, ¿sí? O podríamos decir que hay una inteligencia espiritual que hay que desarrollar, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Hay una inteligencia que hay que desarrollar, una genética espiritual. Ahora, déjeme poder comentarle esto para que quede algunas cosas, algunos conceptos claros en esta mañana. Dice la Biblia que nuestro espíritu nació o resucita cuando nosotros hemos recibido a Cristo, o hemos más bien recibido la palabra. Dice el Señor, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino. Nacemos por el espíritu y nacemos por el agua, que es la palabra. Cuando nosotros creemos en la palabra, nuestro espíritu se empieza a vivificar. La palabra es lo que da vida a nuestro espíritu. Hemos nacido por la palabra, porque creímos en la palabra, nuestro espíritu empezó a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir creciendo? A través de la palabra. No hay otra manera de crecer. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, tiene que exponerse a la palabra de Dios, porque hemos nacido por la palabra y por la palabra crecemos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al conocer la palabra, al conocer a Dios, estamos creciendo en estatura, estamos creciendo en el espíritu. Por eso necesitamos hoy una iglesia
que esté más volcada a la palabra de Dios y al crecimiento de la palabra y no a las emociones o los sentimientos. Porque podemos ser una iglesia que está solamente edificando su alma. Podemos ser una iglesia que está creciendo en el alma. Queremos alcanzar, queremos superarnos en nuestra voluntad, queremos superarnos en nuestros sentimientos, queremos superarnos en inteligencia, pero hay que separar, ¿sí? Hay que separar lo que es del alma y el espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir las coyunturas y discierne las intenciones del alma y del espíritu, ¿sí? La palabra tiene poder para separar el alma y el espíritu. Sé que es muy poco tiempo para poder entender, pero hemos dado un pantallazo, podemos decir, hemos dado una dirección de cómo está dividido nuestro ser y cómo cada parte de nuestro ser tiene que ser direccionado por el Espíritu, por la palabra. Entonces el gobierno correcto sería el Espíritu de Dios gobernando sobre mi espíritu. ¿Cómo gobierna el Espíritu de Dios sobre mi espíritu? Por la palabra, y mi espíritu que está en obediencia a la palabra va a gobernar mi alma, mis sentimientos, emociones tienen que estar dirigidos por la palabra, mi mente, mi inteligencia tiene que estar dirigido por la palabra, mi voluntad para poder ordenarle a mi cuerpo. ¿Sí? Este es el programa de Conociendo la Biblia. Estamos transmitiendo por radio, televisión, Emanuel. Esta corta enseñanza espero que le pueda bendecir. Si tiene dudas, los puede dejar debajo del video, ya sea en Facebook o en YouTube. Estamos transmitiendo por los dos canales. Puede dejar sus comentarios. Si quiere puede ponerse en contacto conmigo. Ahí se va a encontrar, si está viendo en YouTube, va a encontrar número de teléfono, va a encontrar mi correo. Pero si no, en mismo Facebook puede encontrarme como Facundo Covesino y dejarme sus dudas, sus comentarios, si desean material, ¿sí? Vamos a estar ayudando, ¿sí? Dios nos ha mandado a regar la palabra, a sembrar la palabra, y toda duda que usted tenga, les vamos a ayudar, ¿sí? Para aquellos que realmente quieren, vamos a ayudarle, le vamos a estar dando un material, le vamos a dar los audios, así que póngase en contacto con nosotros y no deje de compartir estos vídeos. Si le están siendo de edificación, compártalos, ¿sí? Compártalos con sus familiares y regístrese, suscríbase en nuestro canal de YouTube y dele un me gusta. Creo que con esto ya estamos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.